Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos para dar un pasito más en sociología de la educación. Estuvimos trabajando la vez pasada en la introducción, vimos lo que era sociología y ahora tenemos que avanzar en comprender algunos conceptos con los cuales iremos trabajando en este esfuerzo común de entender y comprender el estudio de la sociología de la educación y profundizar un poquito algunos de sus temas. Recuerden que sociología es una ciencia de hechos sociales, estudiando sus aspectos dinámicos, como son las relaciones que se dan, ejemplo, las relaciones que se dan dentro de una escuela, y aspectos estáticos, cuando estudio, por ejemplo, la escuela en sí, como un grupo humano en sí. Que estudia la sociología el comportamiento de los grupos, sus leyes, costumbres, normas. Pero bueno, avanzamos hacia algunos de estos conceptos que ustedes trabajaron y que la idea es profundizar un poco y clarificar. Un concepto que nos encontramos y que utilizamos mucho, que ustedes también trabajaron, es el de estatus, la posición que un individuo ocupa dentro de un grupo social. Esa situación, ese lugar, ese puesto, me hace pertenecer de una determinada manera a un grupo. Por ejemplo, puedo ser hijo, puedo ser nieto, puedo ser cliente, puedo ser alumno, amigo, docente, estudiante. ¿Ven? El lugar que ocupo. En esta atribución de estatus intervienen dos aspectos. Puede ser asignado, yo no puedo intervenir en él, soy hijo, no hay vuelta, soy hijo, o soy hermano. No hice ningún esfuerzo para hacerlo. Por nacer, esto me viene dado, me es asignado. En cambio está otro estatus que puede ser adquirido. En este momento ustedes son estudiantes, yo soy docente. Bueno, hay un esfuerzo que media antes de adquirir dicho estatus. El estatus implica derechos y define el tipo de actitud que yo puedo esperar. Cuando yo conozco a alguien que tiene el estatus de policía y yo sé cómo debería comportarse, o docente, entonces le atribuimos una manera de comportarse que lo hace ocupar ese lugar y que le otorga determinados derechos y deberes, por supuesto. Rol. Bueno, todo estatus tiene una serie de obligaciones, un determinado comportamiento. Entonces el rol es ese, el comportamiento típico de ese papel social que desempeña esa persona. Si soy padre, se espera de mí un determinado comportamiento. Ese es el rol. Padre es el lugar, el rol, el comportamiento que se espera de mí. Si soy estudiante, se espera un determinado comportamiento, que yo desempeño determinado papel. Bueno, ese es el rol. Existen tantos roles como estatus existan. Profesión, relaciones sociales, amigos, miembros de la familia. Soy docente, se espera que yo tenga un determinado rol, que me comporte como docente. Y cuando yo entro en un aula, los estudiantes van a esperar de mí un determinado comportamiento. Personalidad social está constituida por la combinación de diferentes roles de la persona en función de diferentes estatus que tenemos. Yo al mismo tiempo soy padre, hermano, hijo, nieto, docente, ¿sí? A cada uno de estos estatus se me exige un determinado rol, comportamiento, y todo esto se mezcla. La socialización familiar y escolar pretende transmitir estatus, enseñar roles. Básicamente la educación cumple una función social que es la de enseñarnos a vivir determinados roles, el aprendizaje de roles. Grupos. ¿Qué son los grupos? Todos nosotros lo sabemos porque vivimos en ellos. Pero bueno, podemos definirlo como reunión de personas que interactúan recíprocamente durante un cierto tiempo, tratando de conseguir un objetivo común. En los grupos, cada persona tiene su posición.
Las personas cumplen roles sociales y tienen normas de comportamiento, poseen ciertos intereses, formamos grupos por intereses. Ninguno de nosotros se comporta como docente en el grupo de amigos. Y si lo llegamos a hacer, nos van a llamar la atención. Para, el maestrito, hacelo en la escuela, te van a decir tus amigos. Lo mismo, si yo pretendo, en vez de ser docente, ser amigote de los estudiantes, de mis alumnos, confundo los papeles y nos damos cuenta de esto. Como el papá que quiere ser amigote de su hijo y deja a su hijo huérfano. ¿Por qué? Porque lo que está esperando ese muchacho, ese adolescente, es que el papá sea papá. Papá hay uno solo. Amigos tiene muchos. Los grupos. Los grupos pueden ser primarios y secundarios. Los grupos primarios siempre son pequeños. Las relaciones se establecen cara a cara. Son relaciones personales, porque son pocas personas. Priman relaciones afectivas vividas con mucha fuerza. Y esa relación afectiva actúa como una compensación que me gratifica. Quiero estar en ese grupo porque ahí están mis mejores amigos y eso me llena el corazón. La familia es un grupo primario. Los miembros están unidos por vínculos afectivos. Y ahí se camina a partir de estos vínculos afectivos que van imprimiendo en mí experiencias. Secundarios. Son grupos mayores, mucho más formales. Las uniones en estos grupos se establecen mediante relaciones formales entre las personas, los docentes, los estudiantes, una escuela. ¿Ven? No se da cara a cara. No estoy con quienes yo quiero, me asignan con quienes yo voy a estar. La interacción se considera como sinónimo de comunicación intermental, interpersonal, entre los componentes de un grupo. Y se da la colaboración en estos grupos, en la entreayuda, porque hay objetivos comunes. La cultura. Todos hemos escuchado mucho hablar de cultura, para ver que a lo largo de estos años continuamente vendrá este concepto, el de cultura, o ya vino y seguirá estando, y siempre nos cuesta definirla por su amplitud. Conjunto de respuestas decantadas, seleccionadas históricamente por grupos humanos, porque dan respuesta a sus necesidades. Hay una herencia social que el pueblo transmite a la generación que viene, sistema formado históricamente de los modelos de vida implícitos, explícitos, que tiende a ser compartido por todos los miembros de ese grupo. Taylor, ¿qué define? Y es una definición histórica, totalidad compleja que abarca nociones, creencias, arte, costumbre, derechos, hábitos, y todos los demás tipos de capacidad de constante actividad que son propios del hombre, en cuanto el hombre es miembro de una sociedad. Recuerdan que hablamos también de cultura en filosofía de educación en el semestre pasado. Diferenciamos también cultura objetiva, todo lo que queda plasmado en algo, fuera de mí, un cuadro, el poema escrito, y cultura subjetiva, lo que queda dentro de mí. ¿Qué sentimientos experimenté cuando vi ese cuadro? ¿Qué sentimiento experimenté cuando lo pinté? O cuando me recitaron ese poema y lo escuché. ¿Qué es lo que sucedió en mí? Eso es cultura subjetiva. Pero es todo lo que implica relación con una trascendencia, relación con los otros, relación con el mundo, relación conmigo mismo. Lo que queda dentro de mí será cultura subjetiva, lo que queda fuera de mí, cultura objetiva. Cultura está constituida por normas, pautas de conducta adoptadas por un grupo que se transmite de generación en generación. Por eso la escuela es tan importante, la educación entra de lleno aquí, transmite cultura. Dentro de una cultura existen un conjunto de grupos que viven de un modo particular y propio a esa cultura. Esos grupos, que aún formando parte de una comunidad mucho más amplia, tienen una forma de comportamiento que, a la diferencia del grupo general, forma lo que llamamos una subcultura. Por ejemplo, los jóvenes dentro de una cultura conforman la subcultura juvenil. Hay
subculturas que padecen marginación, etc. Contracultura. Es un tipo de subcultura en la que ésta adopta un carácter provocador. Quiere romper con la cultura general. No está de acuerdo con ciertas pautas que establece la comunidad general. Tiene una postura de ruptura frente a valores que presenta la sociedad, entre comillas, tradicional. En un mundo cultural y políticamente enfermo, en muchos casos, presidido por el racionalismo, aportan soluciones basadas en un sistema personalista de valores, en la fe de que la naturaleza, con su capacidad de asombro y misterio, me da respuesta. No sé, vieron las películas de los moteros, ¿no? Y las personas que están ahí dicen: somos diferentes, vivimos, creamos como un submundo dentro del otro. Y nos plantamos diciendo que queremos hacer otro camino. Personas que van contra la cultura consumista. El consumismo nos quiere envolver a todos. Bueno, hay personas que dicen: yo no quiero vivir de esa manera y quiero situarme en una contracorriente, de no consumir, de tener lo necesario, de vivenciar y disfrutar lo sencillo de la vida, etc. Instituciones. Es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las personas realizan según determinadas formas, sancionadas, unificadas, con el objetivo de satisfacer una determinada necesidad. Institución educativa, la necesidad a la que apunta a satisfacer, la necesidad de aprendizaje, ¿no? Instituciones de salud, ¿no? Intentan ayudar a una población a mantener su salud, o si la perdió, a recuperar. Instituciones de seguridad, etc. Una necesidad y una respuesta. Socialización. La socialización es el proceso por cuyo medio la persona humana aprende, interioriza en el transcurso de su vida elementos socioculturales de su ambiente, los integra en una estructura de su personalidad y, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, se incorpora a una sociedad, se adapta al entorno social en cuyo seno debe vivir. Aprendo a vivir en una sociedad determinada, y para eso incorporo aprendizajes. Para ello, en este aprendizaje, tengo que adquirir determinados hábitos, reflejos, actitudes que se inscriben en mí. Y lo hacemos a través de la repetición, a través de la imitación. Existe el castigo y recompensa, la sociedad actúa así, la escuela también, por ensayo y error, ensayo hasta que me salga. Interiorizo el otro también. En el aprendizaje, interiorización de la cultura, está la importancia del lenguaje, de las relaciones interpersonales. A la vez que aumenta nuestra capacidad simbólica, nuestra empatía se amplía a círculos sociales más amplios, menos primarios, y adquirimos con ello un complejo sentido del otro. Puede ser que nunca haya visto un espía, pero incorporé su estatus y cuál es su papel, porque lo vi en película, la sociedad me enseñó de que existe, que está esa presencia. Quizá mi ejemplo nada que ver, pero nos socializamos a medida que aprendemos, por repetición, imitación, ensayo, error, cómo se comportan los otros y cómo me debo comportar yo, delante de un policía, delante de un docente, delante de, el intendente de una ciudad, delante de un amigo. ¿Ven? Todo esto lo aprendo. Y la escuela es un vehículo privilegiado en este aprendizaje. Resocialización.
Socialización que implica una ruptura con los aprendizajes previos. La resocialización se realiza durante la fase adulta. La socialización primaria siempre es en épocas tempranas de la vida. Entonces yo tengo que volver a socializarme. Por ejemplo, cuando hay personas que después de un divorcio tienen que volver a aprender la vida social. Cuando una persona se incorpora a una secta o la cárcel, quiere ser una experiencia que la sociedad ofrece para resocializar a una persona. ¿Por qué? Porque los comportamientos que vivió no se adecuan a lo que esa sociedad establece como normalidad muchas veces. Por ello, algunas de las siguientes condiciones se tienen que dar. Tiene que haber un control total sobre el individuo. Hay estatus pasados que tienen que ser suprimidos. Tiene que haber una negación del valor moral aprendido. Una nueva participación total del individuo en su propia resocialización. Hay sanciones muy graves si esto no se produce. Hay intensificación de presiones y apoyo de personas cercanas. No sé, un drogadicto tiene que, tiene que realizar un proceso de resocialización. Volver a aprender. Las agencias de socialización que conocemos, la familia, la escuela, el grupo de pares, y muchos textos hablan de medios de comunicación social. Hoy también se habla de un nuevo espacio. En la pandemia que estamos viviendo nos damos cuenta fácilmente que la comunicación ya no es un medio, que muchos viven dentro de esa realidad. Y son instancias que tenemos que trabajar. 4. Estas 4 que mencionamos son las más importantes y significativas. La familia. Allí se da la socialización primaria. La finalidad es educativa. Las edades son heterogéneas. En una familia está el papá, la mamá, a veces vive el abuelo o la abuela. Hay una asignación de clase social, lo aprendemos y lo incorporamos allí. Se forma un hábito. La familia no es importante solo por ser la agencia más influyente en la vida de un individuo, sino porque condiciona mucho el entorno, mi individualización. Es una realidad desinstitucionalizada, pero es una institución. Hoy en día hay nuevas formas de familia, ya lo estamos viendo con el videito que teníamos que trabajar en este tiempo, ¿no? Hay muchas formas posibles de ser familia, sí, y tenemos que aprender a descubrir esto. La realidad familiar hoy es muy compleja, pero sigue siendo quizás la agencia de socialización más importante y más significativa. Por ello, cuando no está, provoca baches muy difíciles de ordenar. Entonces, familia. Segundo, la escuela. Es otra agencia de socialización. Importante y significativa. Tiene que cambiar. No se adecua a lo que vivimos. Bueno, pero es real que la escuela tiene una finalidad educativa, hay edades homogéneas y hay una socialización secundaria que allí se da. No es primaria como la familia, pero formalmente yo incorporo muchos otros estatus, aprendo muchos roles que debo cumplir y se me transmite todo un patrimonio cultural de mi pueblo, de mi sociedad, que me va a servir para incorporarme a esa sociedad, ¿no? Para vivir en ella y quizás también posibilitar su transformación. El grupo de pares es un grupo primario, no socialización primaria.
sino un grupo primario porque son pocos. El grupo de pares es un grupo pequeño, no son todos los compañeros que yo tengo en el aula. Es un grupo de amigos, que varía el número, que son muy significativos en determinados tiempos de mi historia, de mi vida. En la juventud, en la adolescencia, hay muchos aprendizajes que son posibilitados por el grupo de pares y no se reciben en la escuela o no se buscan en la familia. Los amigos de mis padres, mis amigos, yo que soy papá, los amigos de la cuadra, muchos aprendizajes se transmiten a partir del grupo de pares. Y por último, los medios de comunicación. No presuponemos en ellos finalidades educativas. Muchas veces transmiten información. Tienen una gran capacidad de transmitir información. Y tienen un gran poder de seducción, porque utilizan magistralmente la imagen, el sonido. Nosotros en la escuela no lo sabemos hacer. Tienen mucha o poca influencia en el rendimiento escolar, y hoy sabemos que tienen influencia. Y el desafío es cómo usar este espacio nuevo que hoy se privilegia tanto en este tiempo de pandemia, donde lo virtual adquiere una importancia tan significativa. Entonces ven, familia, escuela, grupo de pares y medio de comunicación social. 4 agencias de socialización que van a ser muy significativas, muy importantes, y iremos trabajando y viendo. Bueno, por aquí terminaríamos. Espero que haya sido útil para clarificar los conceptos que estuvieron trabajando y que presentaron la mayoría.